Soy el rector de la Universidad de Morón, Héctor Alberto Cortolema, Jorge Humberto, Mauricio, Pablo, bienvenidos. La verdad que es un grato honor haber sido distinguidos para colaborar en el desarrollo de esta convocatoria de la Asamblea Eclesial. En nombre del Consejo Académico y del Consejo Directivo, la verdad que el poder participar en este tipo de actividades fortalece nuestro espíritu. Sabemos que estamos en el buen camino, en el gran camino que al menos aquellos que tenemos fe nos ha diseñado en estas circunstancias el Señor. Este encuentro configura la continuidad de las acciones que venimos desarrollando desde la cátedra abierta, Laudato Si, y particularmente desde la diplomatura que iniciamos hace 2 años, que hemos desarrollado sin espacios, sin permitirnos dar vacaciones, porque siempre estamos inventando algo nuevo y exigido por Jorge, que nos tiene ahí fustigando todos los días, como para que... bueno, esta convocatoria de Francisco a la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe la hacemos desde este lugar de construcción común, como hombres y mujeres de fe, y hoy vamos a tener como protagonista de esta actividad a Mauricio López, secretario ejecutivo interino de la Conferencia Eclesial de la Amazonia, quien ya nos acompañó en la diplomatura durante el año pasado, así que está enterado de todas nuestras actividades y nuestras falencias, y bueno, aquellas cosas que un orgullo de poder colaborar. Este encuentro es parte de un itinerario que seguro será la palabra de los pueblos. En este sentido, nuestra universidad quiere aportar el espacio para poder escucharnos y debatir sobre ello. Yo puedo solo agregar que la Asamblea Eclesial que celebraremos quiere ser la expresión de la vida de nuestros pueblos para que nuestra casa común sea un continente de la esperanza, del amor, de la vida y de la paz. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Gracias. Muchas gracias, doctor. Monseñor Vázquez. Bueno, buenas tardes a todos. Mauricio, buenas tardes. Buenas tardes, rector. Buenas tardes, Humberto, Pablo y a todos los que están siguiéndonos. Vamos a comenzar rezando, encomendando a Dios y a la Virgen este encuentro y tomando la oración de preparación para la Asamblea Eclesial. Padre de bondad, que conduces a tu iglesia que peregrina en América Latina y el Caribe, inspirándola para realizar un camino sinodal en salida, desde la experiencia de las conferencias episcopales. Te suplicamos que nos asistas con la luz de tu Espíritu Santo en este tiempo de preparación de nuestra asamblea eclesial, que con memoria agradecida recordará el documento de Aparecida, vislumbrando en el horizonte el jubileo guadalupano y de la redención. Que ante los desafíos presentes y futuros podamos reavivar nuestro compromiso como discípulos misioneros para que tengamos vida en Jesucristo, encontrando en Él la alegría, la paz y la esperanza que no defrauda. Que a través de la escucha, el diálogo y el encuentro, e inspirados por la voz profética del Papa Francisco para el cuidado de la casa común, de las culturas y el empeño por la fraternidad universal, seamos valientes para fomentar una economía solidaria y una educación integral, ayudando con amor a cuantos han sido descartados y excluidos. Que Santa María de Guadalupe y la sangre de tantos hombres y mujeres mártires que fecundaron nuestra fe, nos anime en la misión encomendada por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien.
hacer una pequeña introducción a este encuentro, ¿no? Y sobre todo a las palabras de Miguel. Ante todo, esta asamblea eclesial, que es la primera vez que se realiza, no hay que confundirla, como dice el Papa Francisco, con la Conferencia Episcopal Latinoamericana, del Episcopado Latinoamericano, el CELAN, tal como fue Aparecida, ¿no? Entre otras, Puebla, Medellín, etc. Por supuesto que de estas conferencias, estos encuentros, todavía quedan semillas para aprovechar, ¿no? Hay cosas que están ahí como que el Espíritu ha sembrado y que están ahí para que nosotros también podamos aprovecharla, sacarle el jugo a todo lo que significó Aparecida. Entonces, ante todo, ¿qué es esta asamblea? Es un encuentro, una reunión del pueblo de Dios. El pueblo de Dios. ¿Y quién es el pueblo de Dios? O sea, el sujeto es el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios somos todos, laicos, laicas consagrados, los sacerdotes, los diáconos, los obispos también, sí, claro. Todos formamos parte del santo pueblo fiel de Dios. El Papa Francisco recomendaba dos criterios, ¿no?, a tener en cuenta para la celebración de esta asamblea, que se inicia con un gran proceso de escucha en el cual nos encontramos, ¿verdad? Y que es el pueblo de Dios, estar junto a ese pueblo. O sea, el pueblo de Dios es aquel que tiene ese instinto de la fe, ese sentido de la fe que le viene del Espíritu Santo, ¿no? Y que lo hace como infalible cuando cree, ¿no? Su fe, ¿no? Compartimos la misma fe, compartimos el mismo camino. Y el pueblo de Dios es el ámbito de la pertenencia, el ámbito de la pertenencia de todos nosotros. Y esto, algo que decía el Papa también, que es muy interesante, pueblo, asumir al pueblo. Y no se trata de élites, ¿no? No se trata de vanguardias esclarecidas, ni de élites que se encierran en sí mismas, ¿no? Élites ilustradas, de una ideología o de otra, ¿no? Y esto no es así, esto no es la iglesia es todo el pueblo de Dios. Y la asamblea eclesial es así también, entonces, un encuentro de la iglesia sin ningún tipo de exclusión. Entonces hay que tener en cuenta esto. Y tener en cuenta también el proceso sinodal, lo que significa la sinodalidad, que no es más que caminar juntos. Iglesia sinodal es esto, es la iglesia del camino, la iglesia en que todos caminamos juntos, la iglesia pueblo de Dios, constituida por todos los bautizados. Como decíamos antes, la totalidad de los fieles que tienen la unción del Espíritu Santo y que tiene ese pueblo el sentido de la fe. Entonces, la base del caminar juntos significa el escuchar. Por eso el proceso de escucha. No podemos caminar juntos, no podemos ser una iglesia sinodal, no podemos ser una verdadera asamblea si no abrimos el oído para escuchar lo que el Espíritu nos está diciendo, lo que el Espíritu le dice a la iglesia en este momento, a las iglesias. Escucharnos entre nosotros y escuchar la fe de nuestro pueblo. Escuchar también el clamor de la tierra y escuchar también los clamores de los pobres. Escucha, abrirnos a esa voz de Dios que se manifiesta de esta manera. Entonces creo que todos nosotros queremos construir esos puentes que nos permitan traer todo lo que la gente, todo lo que nuestro pueblo piensa, siente, vive, y que nunca hay mucha posibilidad de visibilizarlo, ¿o no? O de que pueda escucharse. Queremos entonces también ser un poco voz de estas gentes que son, como muchas veces las ignoramos, ¿no? La iglesia es de todos, todos incluidos, aún aquellos que
a nosotros nos parecen improbables, como escuchamos la otra vez, ¿no? Bueno, yo creo que un poco es este el sentido del proceso de escucha, este es el sentido de caminar juntos en este acontecimiento del espíritu tan importante para nuestro continente. Bueno, tenemos un problema de conexión con Humberto. Lo esperamos que se vaya conectando igualmente, pero sin perjuicio de eso, si les parece, Mauricio, si querés ir encendiendo la cámara y vemos si tenía un problema de conectividad nuestro amigo Humberto, pero si no ingresa pronto, yo diría que sigamos con lo que nos habíamos fijado dentro del cronograma. Perfecto. Ya tuviste todas las presentaciones, ya sos un amigo de nuestra cátedra abierta de la Roberto Sí de la Universidad de Morón y el Obispado de Morón. También compartiste una de las charlas magistrales que brindamos los días sábados en el marco de la segunda cohorte de la diplomatura. Ya te conocemos, sos un amigo de la casa y la verdad que convocarte a esto, ¿no? A reflexionar sobre la próxima asamblea eclesial, escuchar al pueblo de Dios, que es un poco lo que nos encomienda Francisco en esta misión, y todo lo que se viene haciendo en los países, ¿no? Particularmente en todo lo que tiene que ver con tu actividad en la CELAM y demás. Hoy nos propone a nosotros desde Argentina, de Buenos Aires, de nuestros pueblos, no solo Buenos Aires, sino compartiendo con otros compatriotas y de la patria grande también, porque creo que también nos están acompañando algunos otros países, escucharte a vos en un marco de reflexión y un poco explicar cómo vamos a trabajar la actividad. Cuando vos termines, sabemos que sos muy amigo de las preguntas y sabemos que sos muy amigo a contestar todo. Así que en esto yo quería proponerte, cuando terminemos, que podamos abrir algunas preguntas, que quienes quieran hacerla tienen nada más que tocar el icono que ven abajo, que es el icono con la mano levantada, y rápidamente Ezequiel les va a habilitar el micrófono para que todos los que hoy te estamos acompañando podamos exprimirte al máximo y ayudarnos a reflexionar en esta gran tarea que significa esta asamblea, que creemos que es la primera vez, ¿no?, en la historia de la humanidad y en la historia también de los pueblos, que deben escucharse, que puedan ser oídos. Así que gracias, Mauricio, por compartir este espacio en nombre de la Universidad de Morón, de nuestro rector, de nuestro consejo directivo, en nombre de nuestro padre, Monseñor Jorge Vázquez del Obispado, por acompañarnos esta tarde y por ayudarnos a esto, a concientizar esta Fratelli Tutti que hoy creo que nos convoca Francisco a toda la humanidad en esta post-pandemia, que todavía no ha pasado y que creo que también fue el gran marco por el cual nosotros te hemos convocado a reflexión. Gracias, Mauricio. Muchísimas gracias por la invitación. Primero, un saludo muy cariñoso a Monseñor Jorge, es un gusto estar aquí, y a todos en la Universidad de Morón. Creo que, como lo has dicho, realmente es como sentirse en casa, a pesar de la distancia, de las limitaciones que estamos viviendo en esta durísima pandemia que no ha terminado. Quizá precisamente por ella se despiertan nuevos llamados a crear mecanismos de sinodalidad, de escucha, de comunión al final de cuentas, porque es la comunión en este tiempo de Pascua también lo que le da sentido a esa muerte que no tiene la última palabra, sino la resurrección. Creo que lo que ustedes vienen proponiendo ya por un tiempo largo, con profundizar la encíclica Laudato Si, profundizar en los llamados de la Fratelli Tutti, no hacen sino invitar a esa comunión profunda. Necesitamos crear mecanismos de comunión que permitan que le podamos dar la vuelta a esta realidad tan dramática que estamos viviendo. Así que creo que en ese sentido la esperanza es la clave de todo ello. Lo que Monseñor Jorge ha mencionado ahora
esta búsqueda de la voluntad de Dios. Estamos ante una realidad ciertamente compleja, este planteamiento de buscar nuevos caminos que ha hecho el Papa, pero que es un planteamiento propio de la Iglesia, encontrar nuevos caminos, creo que lo que hace es también confirmarnos en esta vocación de servir al mundo, a los hijos e hijas de Dios, y también escuchar los gritos de los pobres y de la hermana Madre Tierra. La asamblea eclesial entonces no es un proceso aislado, yo creo que se tiene que entender como el fruto de un largo proceso. En el origen, obviamente, el camino de los creyentes seguidores de Jesús, pero sobre todo también el Concilio Vaticano II. Muchos de los planteamientos que el Concilio Vaticano II ponen en el corazón de nuestra Iglesia y del mundo en sí, son planteamientos que entran en una clave de kairos, que no se resuelven en una perspectiva lógica e inmediatista, sino que van tejiendo paulatinamente. Y los ojos de los creyentes, a pesar de ver signos muy duros, insisto, de muerte, van también encontrando presencia de Dios, semillas del verbo, razones para seguir adelante, y creo que la asamblea eclesial entonces hay que entenderla como eso, como un fruto explícito. Hay una anécdota bonita que cuando al Papa le planteaban los representantes del CELAM sobre la, pertinencia de realizar una sexta conferencia del episcopado, ya Monseñor también explicitaba la diferencia. El Papa dijo: Aparecida todavía tiene mucho que dar. Y yo ahí hago una pequeña lectura de lo que significa Aparecida para el Papa y lo que significa la Iglesia latinoamericana para la Iglesia universal. Uno de los rasgos que no se conocen mucho es que para el quinto CELAM de Aparecida en 2007 no hubo un documento previo, formal. Se intentó ensayar con algunos documentos. En el proceso de discernimiento con el Papa, con el cardenal Bergoglio, ya nombrado jefe de comisión de redacción, se veía que esto era algo que no reflejaba necesariamente lo que el Espíritu iba soplando en medio de la realidad. Era algo a lo mejor muy bien elaborado, muy docto, pero no necesariamente con la clave de escucha. Esto que ahora se vuelve esencial en este modelo sinodal y en la asamblea actual. Entonces, también creo yo que al Papa, al cardenal Bergoglio, lo marca esa experiencia de nunca abandonar la convicción de la escucha para que el Espíritu pueda soplar y crear y recrear perspectivas nuevas. Me da la impresión también que si uno lee muchos de los aspectos del magisterio actual del Papa Francisco, están fuertemente asociados a Aparecida. Evangelii Gaudium, como él mismo lo dice, es un desarrollo del modelo de conversión pastoral que en Aparecida también se había planteado. Si uno lee con atención, querida Amazonía, o el proceso de la REPAM, que me tocó también vivir y hacer parte de él durante tantos años, el planteamiento de una pastoral de conjunto en la Amazonía estaba ya en Aparecida. Si se lee la Laudato Si, todo el tema de ecología integral, el tema de los biomas, Fratelli Tutti también, como ya se mencionaba, tienen muchos elementos que se conectan con lo que el Espíritu le estaba diciendo a la Iglesia en América Latina. Entonces, quiero decir que esta invitación que nos hace el Papa de seguir profundizando en Aparecida tiene que ver con algo que a él lo ha marcado profundamente, y me da la impresión que sabe que puede hacerle un gran bien a la Iglesia universal. No es que la Iglesia latinoamericana tenga un valor superior, sino que por los signos de los tiempos actuales, las situaciones que estamos viviendo y lo que la Iglesia en América Latina ha vivido ya por décadas, ha percibido algunas intuiciones que pueden ayudar a la Iglesia universal, como otras regiones ayudarán en otro tiempo y como otras lo han hecho anteriormente. Entonces, ese dato es importante, porque después el Papa continúa diciendo, después de afirmar que Aparecida todavía tiene mucho que aportar, el Papa nos devuelve a la Iglesia latinoamericana la responsabilidad de crear lo inédito. Entonces él dijo algo así como: ¿y por qué no hacen algo de un estilo más sinodal que no sea una conferencia del episcopado? Ahí se abrió la puerta. Esto se dice en el marco del sínodo amazónico. Ustedes saben que el sínodo amazónico tuvo también muchos rasgos inéditos por el modo en que se condujo la escucha al pueblo de Dios,
no es que se sustituyó, como decía Monseñor también, no es que se sustituye el episcopado, la conferencia del episcopado, no se sustituye al CELAM, no. Habrá una sexta conferencia del episcopado en 5 años, en 10, no lo sabemos. Lo cierto es que había que abrir espacio a lo inédito. Y en ese sentido, entonces, creo que el Papa lo que planteaba era, busquen algo que tenga estos rasgos de lo que hemos vivido en la sinodalidad amazónica, que tanto bien le han hecho a la Iglesia. En el sínodo amazónico se escuchó a varias decenas de miles de personas, a esos improbables que normalmente no habrían participado, como mencionaba Monseñor también, y que de alguna manera, sin excluir, porque eso es muy importante, el pueblo de Dios lo integran todos los miembros de la Iglesia. Y en ese sentido, junto con las voces de los obispos, que seguían siendo actores también referenciales como pastores en el sínodo, ayudaron a configurar otro tipo de discernimiento. Ese es el desafío que tenemos actualmente con esta asamblea eclesial. Yo siempre uso 3 claves que el Papa Francisco dijo en momentos distintos para ayudar a entender el momento. Cuando yo estaba en el Consejo de Preparación del Sínodo, un grupo pequeño, ahí estaba Monseñor Óscar Ojea también como miembro de ese consejo, en el café el Papa se acercó muy así espontáneo en algún momento, y tuvimos una conversación muy amena con otro sacerdote peruano muy querido, y después se puso serio y dijo, pongan atención a lo más importante, la periferia es el centro. Esta noción de lo que antes es considerado periférico, improbable, indeseable, que es clave de nuestra identidad, digamos, de creyentes, es el elemento central del Evangelio, pero que nuestras estructuras, sobre todo contemporáneas, no funciona tan así, se volvía una invitación. La sinodalidad tiene que pasar por dar espacio a lo considerado periférico. Entonces, les pido que tengan en cuenta esto, porque al hablar de la escucha en la asamblea eclesial, hay que hablar de esta periferia, hay que pensar en esos improbables que ya se mencionaban, cómo lograr darles el sitio para que sean no la única voz, pero que tengan voz como piedra angular también del proceso. En otra ocasión con el cardenal Humes y el cardenal Barreto y mi persona estuvimos en una audiencia privada con el Papa y una conversación también muy cercana, muy fraterna, pero repitió insistentemente, no permitan que se diluya el sínodo, no pierdan el foco. Esa es otra invitación clave que se nos hace. Lo que se pretende no es resolver todos, absolutamente todos los problemas que tiene la Iglesia y la realidad. Lo que se quiere es hacer una pedagogía de la sinodalidad, una eclesiología que permita la participación diversa de una manera eficaz. Lo que decía Monseñor también cuando se habla de que no convertirnos en una élite que excluya al pueblo de Dios. ¿Cómo lograr que no se pierda el foco? El foco es pensar cuál es la voluntad de Dios para su Iglesia en América Latina en este momento de la historia con las circunstancias que tenemos, para que sea más expresión de comunión, no para resolver todos los problemas, no para satisfacer expectativas ideológicas de un extremo o de otro, que nos pasó mucho en el sínodo. Cuando perdíamos el sentido de discernimiento es cuando se tornaba pugna de polos en oposición, y eran polos ideológicos. Con todo el respeto y cariño que había por cualquiera de los que estaban ahí, lo que se sentía es que se perdía el discernimiento. No perder el foco de la escucha, la sinodalidad y buscar la voluntad de Dios. Y el tercero, que creo que explica mejor el tema de por qué tenemos una asamblea eclesial distinta, inédita. A la mitad del sínodo el Papa tuvo una intervención muy iluminadora donde decía, parece que seguimos haciendo respuestas de parche, respuestas reducidas a problemas totalizantes. La muerte en la Amazonía, los signos de destrucción, de ir en contra la vida de la Amazonía son totalizantes, y nosotros respondemos con parchecitos. Y entonces dice, necesitamos una perspectiva de desborde, categoría que de hecho también en Aparecida ya se ensayaba. Los problemas el Espíritu los resuelve por desborde, la redención es desborde, o sea, salirnos de una lógica de los mismos mecanismos de siempre, sin pretender sustituirlos, pero buscar salidas que puedan ser desbordantes. Esta asamblea es una salida de desborde. Se mencionaba lo de la Conferencia Eclesial de la Amazonía, la CEAMA, es una estructura inédita para la Iglesia también,
que brota también de este proceso de discernimiento. Bueno, esto para decir entonces que la escucha dentro de la asamblea es fundamental. Y eso es lo que queremos insistir en estos diálogos. Que ustedes se sientan copartícipes, corresponsables, portadores de esa buena nueva, o por lo menos puentes de esa buena nueva, para que otros y otras puedan participar. La asamblea fracasará rotundamente en su intención de convertirse en un instrumento de sinodalidad si se vuelve un ejercicio solamente de los mismos que siempre estuvimos implicados, que necesariamente tenemos que seguir participando, pero que no logramos trascender hacia los otros y otras que están más excluidos, las periferias, digamos. Entonces, en este mismo sentido, leer lo que la Episcopalis Communio nos dice, es un documento menos conocido. Este documento, que es una constitución apostólica, el Papa lo presenta un poco antes del Sínodo de los Jóvenes. Ya no tenía incidencia en el Sínodo de los Jóvenes en cuanto a estructura, ya venía la fase asamblearia. Es un documento que el Papa emite para ayudar al proceso de América Latina con el Sínodo Amazónico, que estaba también reflexionando desde la perspectiva de la Iglesia Universal. La Episcopalis Communio plantea que todo proceso sinodal comienza en el pueblo de Dios y debe terminar en el pueblo de Dios. Por tanto, incluso la asamblea como tal, el acontecimiento, debe de ser como un hito en el medio del camino. Lo más importante tiene que ser, para que ese acontecimiento tenga sentido y fruto, la escucha. Pero la concreción encarnada, la misión de la Iglesia, tiene que trascender los documentos, los encuentros iluminadores, y volver al pueblo de Dios y ayudar a la Iglesia a ser más ella en su misión en medio de la realidad. Entonces creo que esto es también importante. No prevista las personas excluidas, los improbables, los que no han participado, que esto es un proceso. El acontecimiento eclesial en noviembre de este año es un hito, pero según la Episcopalis Communio, todo tiene que comenzar en el pueblo y terminar en el pueblo. Y otra clave de esta Episcopalis Communio que a mí me ayuda mucho, y es los que acompañan la Iglesia, ahí se refiere a los obispos, en este caso que es una perspectiva eclesial, quienes hacemos parte de la Iglesia, a veces nos toca ir al frente, a veces en medio y a veces atrás. Esto también abre configuraciones nuevas, porque muchas veces también tomamos la postura de a mí solamente atrás, yo nunca puedo participar, u otros que dicen yo solamente al frente. Aquí nos presenta una clave dinámica el Papa. Lo importante no es dónde estás ubicado, lo importante es ayudar a buscar la voluntad de Dios en los distintos momentos y procesos del pueblo, para que pueda acompañarse este mandato que Dios nos da. Dice literalmente, a veces hay que caminar adelante indicando el camino, la vía, caminar en medio para reforzar la unidad, caminar detrás para que ninguno se quede rezagado, pero sobre todo para seguir el olfato que tiene el pueblo de Dios para hallar los nuevos caminos. Si hemos de hallar nuevos caminos en esta escucha sinodal, tiene que partir de esa atención a las mediaciones que Dios nos va dando. Adelante, en medio, atrás, cardenales, obispos, religiosos, sacerdotes, religiosas, laicos, laicas, pueblos, comunidades, todos con una participación en el proceso. Entonces, las fases que ya hemos cumplido del proceso, si uno se imagina una línea de tiempo, ya tuvimos unos meses de definición de los contenidos, hubo un largo proceso, ya muy sinodal, por cierto, porque hubo participación de la vida consagrada, de las cáritas, de instancias eclesiales, de pastorales diversas, con un grupo amplio, no solo el CELAM, sí encabezado por el CELAM, que ahora tenemos el gozo de contar con Monseñor Lozano desde Argentina en la Secretaría General. Todo el CELAM pues ha ido animando, pero en una actitud de participación. En los recientes 4 meses se elaboró el documento para el camino. Ese ya está disponible. Es un documento que hace una reflexión sobre el documento de Aparecida. No es un estudio detallado de Aparecida, no es una profundización de Aparecida. Eso no ayuda en términos de sinodalidad.
es una reflexión a partir de Aparecida sobre los signos de los tiempos de la realidad hoy, para ayudarnos a todos y todas a preguntarnos a qué nos invita el Señor en este momento. Es un momento cortito, que ciertamente toma claves de Aparecida para ayudarnos a no olvidarlas, pero que también las pone en diálogo con la realidad actual. Eso ya está. En clave sinodal a eso le llamaríamos la lineamenta o documento preparatorio. Como no es un sínodo, es un evento eclesial, se le ha llamado documento para el camino. Ese ya está. Primer pedido a ustedes, ayúdenos a difundirlo lo más posible en todos los espacios, que se conozca ese documento, que se profundice, que se ore, que se estudie, que sirva para preparar el corazón a la escucha. Pero esa es una primera fase. Ahora estamos en lo que comienza a ser la escucha al pueblo de Dios. Para la escucha al pueblo de Dios tenemos también ya un material que está listo, que se llama Guía Metodológica para el Proceso de Escucha. Es una guía muy detallada, de forma que cualquier persona en cualquier lugar que se sienta parte de la iglesia y que quiera contribuir con esa guía pueda entender cómo participar. La guía metodológica entonces ya está disponible. Les pedimos que ustedes también la puedan distribuir y nos presenta qué es la escucha, cuáles son algunas consideraciones para la escucha, cómo organizarla, pero sobre todo, y aquí me detengo un poco, las modalidades de participación. Hay 3 modalidades. Ustedes se estarán preguntando, bueno, la sinodalidad se describe de una manera muy bella, pero la praxis de la sinodalidad es compleja. Esta asamblea eclesial, que quiere que no haya exclusión, que participe el pueblo de Dios, ¿cómo lo va a asegurar? Bueno, pues en cuanto a, primero, a través de ustedes. El CELAM por ningún motivo puede ni debe pretender centralizar el ejercicio. Si ha de ser plenamente sinodal, depende de cómo lo vayan abrazando y asumiendo cada uno y cada una de ustedes en sus respectivos lugares. Si es como universidad, si es como diplomatura, si es como episcopado, como parroquia. Cada uno, cada una en su respectiva realidad, asumir la invitación a la asamblea. Hay 3 modalidades de participación. Una que es la más simple y es la más, digamos, accesible, si se quiere, es una participación individual. Cualquier persona que quiera participar, con la restricción en este caso sí del acceso al internet, lamentablemente por la situación de la pandemia, la participación individual es un poco excluyente paradójicamente, porque no tenemos otra manera de llegar a tantas personas. Pero en la página web, que les voy a escribir en el chat, en este momento creo que puedo escribirlo de una vez, que es www.asambleaeclesial.lat. En esta página, www.asambleaeclesial.lat, ahí van a tener la sección de escucha. La sección de escucha al pueblo de Dios ya estará en las opciones que tienen ahí. Ahí encontrarán toda la información que se necesita. En la parte de participación individual, ahí hay una plataforma, hay que registrarse por seguridad. Ustedes saben que en este momento hay muchos ataques digitales muy fuertes, no se puede controlar las cuestiones impersonales que mucha gente utiliza para hacer daño. Entonces lo único que se pide es un registro sencillo. Quiénes son, dónde están, algunos datos que nos ayuden a ubicar más o menos cómo está siendo la condición de los participantes a este proceso, y para tener el correo electrónico de referencia y saber con quién estamos también interactuando. Ahí ingresando, luego de registrarse, van a poder entrar y tienen las opciones que les menciono. La primera, la opción individual. Ahí está un cuestionario que cualquier persona puede responder, que es un cuestionario reducido, no es el cuestionario completo, porque el peso de la participación individual a nosotros nos ayuda para ilustrar por dónde van las inquietudes de la iglesia. El cuestionario es muy sencillo, pero va en la línea de los principales desafíos de la iglesia hoy, cuáles deberían de ser sus prioridades, cómo participamos de la iglesia cotidianamente, qué recomendaciones hacemos, de forma que cuando hagamos todo el análisis de la información podamos devolverles a los distintos lugares. Por ejemplo,
las personas de Argentina, vamos a poder sacar un recorte y decir, esto dijeron las personas de Argentina, los laicos y laicas de Argentina, los obispos de Argentina, los laicos de 20 a 40 años, vamos a poder hacer un sinnúmero de aprovechamiento de este proceso, y por eso la necesidad de animar a que se registre y que se haga esta participación. Esa es una modalidad individual a través de la página web, y en este sentido, me hacían una pregunta aquí, entrando en la página, arriba hay opciones donde dice qué es la asamblea, itinerario, donde dice escucha, entrar a la opción de escucha, y ahí van a tener los materiales y la plataforma. La siguiente modalidad de participación es la que más nos interesa por el perfil de la universidad, de esta diplomatura también, de este curso, y es la participación comunitaria. En la participación comunitaria hay dos vías: reflexión grupal, cualquier comunidad, grupo de personas, es decir, puede ser los participantes de la asamblea, los miembros de una universidad, una comisión específica, una parroquia, cualquier grupo, una familia, una comunidad del barrio. Yo ahí le agradezco mucho a Humberto, aquí presente, que aquí en Argentina, desde la Conferencia Episcopal de Argentina y múltiples de sus instancias, se ha buscado activar a todos los procesos comunitarios asociados a la Iglesia para que puedan ellos mismos organizar sus reflexiones grupales. Cuando uno entra a esa reflexión grupal, se va a abrir todo el cuestionario. El cuestionario ustedes ya lo tienen porque está en la guía metodológica que ya les mencioné. Lo que es rico de este proceso es que implica un diálogo comunitario, implica ya no una opinión personal, sino un intercambio de ideas, un consenso. No importa si se responde a un elemento del cuestionario, a la mitad o a todos, no importa, ustedes deciden, no hay restricción. Queremos que cada grupo discierna. Una vez que veo la escucha y este cuestionario, creo que nuestra contribución puede ser en estos ámbitos. Se hace el ejercicio de reflexión y simplemente se accede a la página web y se registra este proceso. ¿Qué pasa con las personas que no tienen internet? Hablamos de improbables, pero ellos no van a tener acceso al internet. Ahí dependemos de ustedes, de todos los que hacen la iglesia en el día con día encarnado. Hay que hacerlo al estilo que siempre se hicieron las cosas, así lo hicimos en la Amazonía en muchos casos, llevar la guía metodológica impresa, ir a las personas concretas en los espacios comunitarios. Mucho cuidado con el tema de la pandemia, obviamente las poblaciones más vulnerables no tendrán acceso a la vacuna en el plazo corto, pero ya hay muchos espacios que se están dando en la iglesia, encuentros, lo que pueda ser presencial, o aquellos que no van a tener acceso a internet, y son ustedes el único mecanismo para que esto les llegue, les pedimos que lleven entonces este cuestionario, que participen con la gente, hagan una síntesis, registren a estas personas, y ustedes sean portadores de ellos, de sus palabras, que no se queden fuera. Si no pueden acceder al internet, pueden perfectamente tomar una fotografía de las respuestas que dieron las personas, nos las envían y también nosotros nos encargaremos de integrarlas. Hay un correo electrónico que también lo voy a poner ahora, que es escucha, y el mismo que la página web, asambleaeclesial.lat. Ahí nos pueden mandar dudas, comentarios y cuestiones. Entonces, reflexiones grupales, con mucho cuidado en este tiempo de pandemia, respetando protocolos. Esta asamblea eclesial no puede ser por ningún motivo un factor que ponga en riesgo la vida de personas y sobre todo las más vulnerables. Y el último nivel de participación, que también es comunitario, es lo que llamaríamos foros temáticos. Por ejemplo, ustedes trabajan muy fuertemente el tema de ecología integral. ¿Ecología integral es un tema dentro de la asamblea? Evidentemente que sí. La plataforma que tenemos creada ¿va a permitir profundizar en todo lo que ustedes quieren y pueden aportar sobre el tema? No. Como hay participación tan grande regional latinoamericana, el espacio para contribuir con propuesta es reducido. Creo que son 2 párrafos, porque imagínense luego el manejo de toda la información de varias decenas de miles de personas.
pero eso no excluye que se profundicen los temas. Por eso hay modalidad de foros temáticos. Si ustedes consideran que como Universidad de Morón, como diplomatura, quieren profundizar en el tema de ecología integral o quieren hablar sobre el Gran Chaco, que puede ser relevante, basta con que registren el foro temático, el que sea que ustedes sugieran, esté o no esté en la lista de los temas que tenemos para proponer, y con eso nosotros abriremos un foro temático que tendrá una calidad ya que puede ser en modalidad asincrónica. ¿Qué es eso? Que no es en tiempo real. O sea, abriremos un espacio en la página web donde se abrirá esta discusión sobre ecología integral en la región del Chaco. Y vamos a abrirlo para que las personas que conozcan del tema y quieran contribuir, discutan de manera más amplia para luego hacer una síntesis e integrarla en el proceso de sistematización de toda la información. Lo que les pedimos es que ustedes mismos designen a un moderador o moderadora para cualquier tema que propongan, para que sea alguien que entienda del tema y que luego nos ayude con la síntesis. En la página web van a encontrar las modalidades de participación y en la de foro temático podrán seleccionar de los foros disponibles o proponer un foro y nosotros organizaremos con ustedes este proceso. Bueno, perdón que me detenga un poco en esta cuestión que es muy metodológica, pero es que este es el mecanismo con el cual podremos participar. Pasar de la intencionalidad sinodal a un ejercicio que sea viable, que quiere llegar a toda América Latina en tiempos de pandemia, pues para eso está entonces esta plataforma que ponemos a su disposición, pero insisto y para terminar esta parte, no va a llegar a las personas que necesita llegar si no es a través de ustedes. Creo que todos nos damos cuenta que nuestra comunicación a nivel eclesial, yo lo noto en todas las reuniones en las que participo, no sé si ustedes perciben lo mismo, aunque creo que en Argentina se ha hecho un trabajo realmente admirable, pero en muchos lugares me dicen, no nos ha llegado la información, no sabemos que existe esta asamblea. Obispos incluso que, aunque se manda información, a lo mejor es una información genérica y no se explica adecuadamente el proceso. No es posible remediar esa situación de manera, digamos, eficaz en este corto plazo. Dependemos de ustedes, que ustedes piensen, ahora que tienen los instrumentos y las herramientas, cómo llevar esto a sus respectivos sitios. Entonces, creo que, como se decía, para abrir un espacio queríamos dedicar al menos unos 30 minutos de preguntas. Sí me gustaría animarlos a que, y esto es importante, además, aunque el CELAM está haciendo un proceso de animación, es un ejercicio interinstitucional eclesial. Por ejemplo, para el caso de Argentina, le agradezco mucho a Humberto, que ha sido como el referente hacia la CEA y hacia las otras instancias en las que estamos colaborando, para que nos ayude a difundir la información. Estos espacios, agradecemos también todo este interés de organizar sesiones de explicación, pero cualquier duda que tengan, yo les animo a que busquen sus referentes, en este caso a través de Humberto, de la Comisión Justicia y Paz también, y él también nos las podrá hacer llegar. Tenemos una reunión el día 20, de aquí a poco, donde vamos a hacer una capacitación detallada del uso de la plataforma para que sigamos fomentando la participación. En todo caso, ahora revisen los documentos, ya vayan viendo la guía metodológica y sobre todo definan dónde se puede hacer estos espacios de escucha. Vayamos animando el proceso. Y termino con esto. La noción del Episcopalis Communio. La asamblea eclesial tendrá su acontecimiento en noviembre, del 21 al 28 de noviembre. No va a ser en una sede única, va a ser en varias sedes simultáneas. Las conferencias episcopales de religiosos están organizando un poco esas sedes. Se va a transmitir todo el evento, pero eso es importante. Pero más importante es que ustedes también se planteen qué voy a hacer yo con esta escucha, que es la palabra del pueblo de Dios, que puede o no estar reflejado en el documento final, pero que ya me ha marcado en una perspectiva de alteridad y de encuentro. ¿Cómo me comprometo para acompañar esas dinámicas y esas realidades
de la iglesia y de los pueblos que ella acompaña. ¿Cómo llevar adelante el proceso? El CELAM va a ofrecer un documento final que seguro será inspirador, con directrices, va a dar orientaciones. Estamos organizando en el centro pastoral redes, programas, servicios explícitos, pero el que transforme la dinámica cotidiana depende de ustedes. Lo que el Papa decía también en su mensaje: la iglesia se construye al partir el pan, y el pan lo pueden partir solo ustedes en esa presencia cotidiana. Que esta asamblea sea un buen pretexto, un buen catalizador, un buen ámbito para ejercitar la sinodalidad, pero que active sobre todo la opción encarnada a partir de lo que ustedes hacen todos los días. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Me desconecté un momento, pero por suerte pude volver a conectarte y pude volver a escucharte. Y recibí de nuevo tu entusiasmo y tu iluminación, que es muy buena. Creo que estamos ante un acontecimiento único y formidable que tenemos por delante este trabajo. Mauricio tiene que en 30 minutos iniciar otra reunión. Entonces, por favor, los que quieran hacer preguntas, aprovechen ahora que lo tenemos aquí a disposición. Y seguro yo voy a seguir luego a disposición de todos ustedes. Adelante, Blanca. No sé, Ezequiel, si le tenés que abrir el micrófono. Sí, está bien, gracias. Mi pregunta es la siguiente. Estamos hablando de el concepto de pueblo de Dios, ¿no? Este concepto de este proceso sinodal que es caminar juntos, y que todos caminamos juntos y estamos en búsqueda. El tema es que yo trabajo con mucha gente que está en búsqueda, que tiene valores cristianos, que tiene compromisos, pero que todavía no está bautizada, que todavía no ha llegado a eso. Es como una previa, y que participa de valores pero súper comprometidos, y que tiene conciencia ecológica que nos las enseña a nosotros. Entonces, no son iglesia, porque no es que somos iglesia quienes estamos en búsqueda de Dios, aunque todavía no nos hayamos bautizado. Es mi pregunta, porque justamente tiene que ver con esto de si la periferia es el centro, esto es periferia. Entonces, es un tiempo de proceso, es esperar, es estar caminando hacia. Si no volvemos, como me siento yo, por los ambientes en los que estoy trabajando, de que de vuelta pongo el límite. Pregunto. Gracias, Blanca. Muy buena la pregunta, y al menos en términos de la asamblea es como la iglesia que tiene el llamado a ser casa de puertas abiertas. Es decir, si hay personas con todos estos valores que tú planteas, que participan en espacios con nosotros y que quieren contribuir, son por supuesto que bienvenidos. Les estamos pidiendo, si así lo aceptan, que también puedan definir si son o no creyentes, no para hacer un rasgo excluyente, esto es privado, eso lo registran en privado, para que podamos quizá distinguir al momento de analizar la información qué es lo que su corazón está diciendo y necesitando, a ver si hay algunas claves que nos ayuden a acercarnos. La asamblea eclesial como espacio, como acontecimiento, no es un elemento que tiene que ver con ministerialidad, ni con aspectos también, digamos, como de una pertenencia formal. Sí, en el sentido de querer contribuir al proceso. Y por eso se puede disentir, se puede tener una visión crítica, siempre y cuando no sea con una actitud destructiva que, como tú lo describes, yo lo veo, por ejemplo, en el sínodo amazónico, si me preguntan, en la propia casa fue donde más fuerte recibimos rechazo. Bueno, el Papa, pues como muchas cosas, por ser puerta abierta, por ser casa abierta, por escuchar a los pueblos originarios, muchos de ellos también creyentes que querían plantear qué es lo que les dolía. Entonces yo creo que esta intuición tuya es muy, muy apropiada, Blanca, quien quiera que desee contribuir, porque además se siente llamada
es bienvenido, bienvenida. Se puede hacer un grupo, un foro temático sobre personas que no pertenecen formalmente, pero que se sienten identificadas a la iglesia. ¿Qué le quieren decir? Muy bienvenidos. No, está bien, por esta definición que a veces decimos, pueblo de Dios es aquel que está bautizado, y yo siento que a veces estamos en proceso, que hay una evolución, que hay por otras etnias, por otras creencias, por lo intercultural, por lo que vos decís del pueblo originario, y que tienen un compromiso de unos principios evangélicos de compartir y que realmente el otro es el hermano, infinidad de cuestiones que y vos decís, bueno, estamos en camino, a lo mejor no está formalizado, pero no le vamos a decir que es un pueblo en búsqueda, no es pueblo de Dios. Es mi pelea siempre en estas cuestiones. Sí, porque yo... todo esto de, porque a ver, si la periferia es el centro, y bueno, si la finalidad es que estamos caminando, se juntan. Acá hay algo que está unido, que está enlazando esto, después se verá, se está haciendo. Sí, Blanca, yo quizá terminaría con un par de ideas muy desde la experiencia personal. Bueno, en el Concilio Vaticano II se incorporó todo este tema también de descubrir semillas del Verbo, presencia de Dios más allá de una confesión, y esto era como una invitación a comprender el pueblo de Dios más amplio. Lo que nosotros planteamos también en el Sínodo de la Amazonía era acoger a todas las personas de buena voluntad en los temas donde nos encontramos en común, porque la asamblea actual, la que estamos hablando, quiere reflexionar sobre los desafíos del mundo y de la iglesia, pero también, eso es lo que decíamos también, los que no son miembros de la iglesia, que no quieren serlo, que puedan también acoger y a respetar mutuamente, pues que habrá reflexiones sobre sacramentos, sobre identidad eclesial, sin ningún interés de excluir, pero tampoco dejamos de ser lo que somos, buscar una cuestión de doble vía. La asamblea es, por supuesto, diseñada y busca esa amplitud, pero claro, tocará temas también sobre identidad sacramental, así como temas del cuidado de la casa común. Eso es parte también de lo que somos, ¿no? Gracias. Marta Riola. ¿Ahí se escucha? Buenas tardes. Bueno, un gusto enorme. Bueno, muchas gracias, Mauricio, como siempre, a todos, al padre Jorge, a Humberto, a todos y todas. No, simplemente hay un concepto que si tenés unos minutos me gustaría profundizar, que es tan importante, ¿no? Vos decías, todo proceso sinodal comienza y termina en el pueblo de Dios. Eso me parece fantástico. No es que alguna vez no lo hubiera escuchado, pero lo escuché diferente hoy. Y creo que además es muy interesante porque sobre todo cuando trabajamos junto a comunidades empobrecidas, los improbables de los que hablábamos hoy, es también necesario profundizar ese concepto. Este momento que estamos empleando para decir lo que pensamos, para que el Papa lo escuche, para que lo escuche la Iglesia en su conjunto, termina también en nosotros y en nosotras. Entonces, ¿qué más cosas podríamos decir en relación a esa vuelta al pueblo de Dios en concreto, a partir de tu experiencia en Amazonía? Muchas gracias, Marta, por la pregunta. Esa es fuerte, es profunda. Quizá desde la conceptualización, a mí me gusta mucho también lo que ha sido la propia experiencia de revelación en el Concilio Vaticano II, cuando uno pone mucho el énfasis en es que el Papa Francisco dijo, entonces viene como una noción de bueno, pero es que ustedes están centrando la experiencia de iglesia en una persona que es una mediación. No, este es un tema de la revelación de Dios a través de la propia experiencia del ser iglesia, y el Concilio Vaticano II, que es nuestro referente contemporáneo para el acceso a Jesús más
más reciente, pues también ese nos deja como mucha claridad, ¿no? Porque primero es iglesia misterio, y luego es iglesia pueblo de Dios, y solo después se habla de la estructura diferenciada. Creo que esto es muy, muy importante, volver a la eclesiología del Vaticano II, donde hay un elemento de misterio, que es la presencia de Dios que se revela, pero el segundo elemento es el pueblo de Dios, que es el receptáculo, que es el receptor de esa revelación. Ojo que el pueblo de Dios incluye al pueblo fiel, sencillo, que normalmente ha sido más excluido, pero luego pasa un poco como, entonces ahora el pueblo de Dios como categoría más sociológica es ajeno a la jerarquía, si se quiere. No, el pueblo de Dios, desde el último de los fieles, incluyendo a mis queridos hermanos Cardenal Humes, Cardenal Barreto y todos los demás en el medio que hacemos parte de este servicio. La Episcopalis Communio, que es un texto, como decía, menos conocido, ahora les pongo el enlace para que lo puedan ver, dice algo muy bonito que refleja no el pensamiento del Papa Francisco solo, el Concilio Vaticano II, y dice: el Espíritu de Dios ha sido dado a todo bautizado. Los que hacemos parte de la Iglesia nos ponemos en escucha de la voz de Cristo, que habla a través de todo el pueblo de Dios, haciéndolo infalible e incredendo. Fíjense cómo se rompe con una noción de disputas, a lo mejor por las posiciones, que eso por supuesto puede ameritar una reflexión, pero digamos que en clave de desborde, aquí lo que se nos dice es la razón por la cual tendríamos que escuchar a todo el pueblo de Dios es porque es depositario del Espíritu. Esa es la razón principal. Escuchar a Cristo es escuchar al pueblo. Si solo escuchamos a unos cuantos, más allá de criterios que puedan ser más adecuados o no, estamos mutilando la revelación de Dios. Esto es importantísimo. Sigue el Episcopalis Communio diciendo: de hecho, la totalidad de los fieles que tienen la unción de Dios no puede equivocarse cuando cree. Y esto se manifiesta en su sentido de la fe, desde los obispos hasta los últimos fieles laicos viven en esta perspectiva de creencia. Entonces, esa es como la parte de concepto. Si uno lo acoge desde la revelación, la eclesiología del Vaticano II no deja lugar a dudas. En el tema del sínodo amazónico, claro, otra cosa es la estructura de la Iglesia. Cuando a mí me preguntaban qué era lo más complejo del sínodo, yo decía, claramente no era lo que los medios mostraban. No eran las estatuillas de madera que aventaron al Tíber, y que si la iglesia pachamámica, y bueno, todas esas eran distracciones que querían manejar grupos de poder, y lo sabemos, que estaban nerviosos de que la iglesia asuma verdaderamente la vocación de la Laudato Si y el cuidado de la casa común. No, el problema de fondo que yo les puedo compartir era un problema creativo. En clave de discernimiento, el Papa estaba poniendo en diálogo el depósito de la fe, las estructuras de la Iglesia, no para cuestionarlas, pero para decir las cosas a las que las estructuras ya no responden, no pueden quedar reducidas y excluidas. El depósito de la fe, el depositum fidei, tenía que entrar en diálogo con esto que ahora dijo el Papa, que es el sensus fidei, que es Concilio Vaticano II. Es decir, el depósito no puede reducir la revelación. El sentido de fe del pueblo de Dios, la revelación, produce cambios en las estructuras, pero ojo que tiene que ser un proceso discernido. El sínodo se convirtió en pugna de corrientes ideológicas en algunos temas. Perdimos el discernimiento y se convertía en parlamento a ver quién gritaba más. En un par más, unos grupitos pequeños por un lado que se oponían a todo, y por otro los que querían que los cambios se den a su imagen y semejanza. En clave de discernimiento, el proceso tenía que ver con revelación de Dios. El depósito se debe de cambiar, pero no para derrumbarlo. La periferia no se quiere convertir en un nuevo centro para luego excluir a otros. Como el vino viejo es en los odres viejos es el vino exquisito, el que sigue dando vida y alegría, pero el vino nuevo necesita odres nuevos. Entonces, por ahí mi reflexión en este sentido. Y esta asamblea
es un ejercicio para que esos nuevos caminos tengan espacio, para que le demos el justo valor al pueblo de Dios, sin excluir a los representantes institucionales, que también son pueblo de Dios, pero ciertamente siendo honestos con el sentido amplio de todos esos improbables que normalmente han quedado fuera. O sea, cuidar que no sea un sustituimos los unos por los otros. A la casa del Señor vamos a entrar juntos y juntas, o esa es nuestra esperanza, y por eso la clave de revelación. Clarísimo, muy claro. Es decir, en el hecho mismo de estar participando, abrimos la puerta a la revelación de Dios. Y todo lo que dijiste, que es para seguirlo rumiando. Muchas gracias, muchas gracias. María Antonieta Teodosio. María Antonieta, ¿estás? Humberto, disculpas, por favor, no había levantado la mano. Les pido disculpas. Bueno. Florencia Diana Coronel. Sí, estoy. Adelante. Moví algo y parece que ahí levanté la mano, entonces me decían que hiciera la pregunta, pero no. Bueno, yo sí tengo una pregunta. Bueno, muy buenas a todos y a todas. Y escuchando un poco todo lo que fuimos hablando y lo que fuimos rumiando, pienso, tengo una conexión un poco inestable, así que si me voy, bueno, pero bueno, yo lo hice. Entiendo que estos hitos que suceden en el seno de nuestra iglesia, estos encuentros, nos invitan a leer o a releer los signos de los tiempos, y que claramente en nuestro contexto latinoamericano la marginalidad y la exclusión social son algo que vemos cotidianamente, y que se nos invita como cristianos, como pueblo, a poner las manos en ese barro, a dejarnos interpelar por esa realidad, pero también, y ahí va mi duda, hay otras realidades capaz eclesiales que nos y nos hacen ruido en el corazón, espero, en el de la mayoría. Y mi duda es si va a haber espacio para discernir todos los signos que nos inquietan, o si solamente nos vamos a quedar en esto. Quiero creer que no, porque si hablamos de escucha, hablamos de una escucha activa, y que escucha todas las voces, así como decía Blanca en un primer momento, creo que se llamaba Blanca, de escuchar a los no bautizados. No sé si se entendió lo que quise preguntar. Y muchas gracias, Florencia. Sí, se entendió y muy bien. Yo te agradezco muchísimo. Ahora estoy compartiendo con ustedes, no sé si pasó por el chat, los materiales estos que les comentaba, que era la guía metodológica y el documento para el camino. De todas maneras, estoy seguro que Humberto les hará llegar también. El planteamiento de Aparecida y el planteamiento del documento es muy honesto con la realidad. Yo creo que toca muchos de los desafíos actuales. Por ejemplo, el tema de relación con otras denominaciones de fe, abusos sexuales dentro de la iglesia, temas concretos como migrantes, víctimas de trata, modelos pastorales que ya no responden. O sea, no es que es un elenco de temas reducido, pero si aún se diera el caso, Florencia, que hay un tema que tú crees que es esencial y crees que hay que proponer, se puede, por supuesto, responder en el cuestionario de manera totalmente abierta. Si algún tema que no estuviera presente en el documento, tú crees que es esencial,
en la propia participación que tú tengas, individual o grupal, se puede poner. Más aún, si es que hay un grupo de personas con las que hay esta preocupación, mientras sea un tema para ir ayudando a que la iglesia sea más fiel a su identidad y su llamado. Bueno, pues los foros temáticos son para eso. Yo te diría que hay una genuina y honesta actitud de apertura, que hay un deseo de que quepan los distintos espacios con el único filtro que sea en una perspectiva crítica o no, pero con una perspectiva constructiva. Si es para ver que la iglesia sea más fiel a sí misma, más coherente con su misión en la realidad, bienvenido, sí. Verás tú en la guía y en el cuestionario que hay espacio para decir alguna palabra sobre algún tema que no esté, aunque los temas podrás ver que son, creo yo, muy honestos con la realidad que se está viviendo, sin profundizar, porque no es un documento de estudio detallado, pero sí para provocar un poco la reflexión. Buenísimo, muchas gracias. Gracias por todo lo que nos contaste y por dejarnos participar. Lorenzo, por favor. José Luis, podés formular tu pregunta. Hola, ¿se me escucha? Hola. Sí, a ver, Mauricio, ¿qué tal? Sí, adelante. Adelante, bueno. Mi preocupación justamente en esta Semana Santa, y hablando del pueblo de Dios, tiene que ver justamente, por un lado, con una vieja preocupación que va dentro de mi alma, que es la iglesia, pueblo de Dios ritual, quienes se asumen como cristianos de nombre, pero su vida no coincide, más allá de que estén bautizados o no, con los valores de la cristiandad. Por otro lado, creo que hay ejemplos muy fuertes y muy claros de una unidad de credos frente a quien justamente en estos días recordamos, Jesús echó, diciéndole ladrones, de la casa de Dios a los mercaderes. Es decir, y creo que tenemos un problema muy grave a enfrentar en este momento en que los mercaderes están atacando el templo de Dios, que es el cuerpo humano, la vida, cuando se está especulando con las vacunas que tienen que garantizar o tratar de ayudar a que la epidemia mate menos gente. Y creo que en este caso, como pueblo de Dios, bueno, tenemos mucho por decir. Bueno, parece que, no sé si se cortó, pero esto es lo que quería decir, ahí te veo. Lo que creo, Mauricio, es que creo que tenemos que retomar esta fuerza. Yo releía estos días, bueno, sí, lo hacemos siempre con motivo de la Semana Santa, y recordaba una revelación privada que hubo en Argentina, donde Jesús dice, bájenme de la cruz, yo estoy resucitado, encuéntrenme en cada hermano y en cada hermana. Y los mercaderes que están expoliando al mundo, donde hay 130 países que hoy no acceden a la vacuna, y muchos que tenemos menos de lo que necesitamos, porque hay una especulación de los mercaderes, creo que como pueblo de Dios tenemos que encarnar esa verdad del nazareno, que justamente por nazareno era un pueblo de labriegos y trabajadores, y que como nazareno expulsó a los especuladores y a los mercaderes del templo de la vida, de la casa de Dios, que somos cada uno de nosotros, somos una pequeña parte, un ladrillo de esa casa que construimos en comunidad y que aspiramos a fortalecer para regresar a la plenitud. Bueno, no sé, es una expresión, un deseo y una convocatoria a fortalecernos como pueblo de Dios en esta lucha que es ineludible, que no tiene más tiempo para esperar. Muchas gracias, José Luis. Yo honestamente
Lo primero es agradecerte y coincidir enteramente en esta urgencia. La iglesia que está encarnada, por eso yo insistía que hay muchas cosas que algunos esperan, bueno, a ver si el CELAM resuelve, y el CELAM pues ayuda con orientaciones o la CLAR en la vida consagrada, cuando el día con día ese cuerpo de Cristo crucificado presente en medio de la realidad es el que nos interpela, ¿no? Entonces yo también por eso creo que hay que ver la asamblea eclesial no como un fin, sino como un medio, como el proceso que dinamiza la asamblea de escuchar a este pueblo de Dios, que es el que justamente está viviendo esta exclusión, se convierte en una ocasión de afirmar su voz, de ponerla en el centro, de que se vuelva un tema prioritario. Lo que yo te puedo decir es que el primer punto que toca el documento para el camino es el tema de la pandemia, la situación que está viviendo la sociedad, las pandemias que existían antes pero que estaban quizá encubiertas, y luego, siguiendo el magisterio de la Iglesia, pues todo el tema de la denuncia a una economía que mata, la denuncia a una situación de tal inequidad que en la realidad que estamos hoy no da para más. Entonces, digamos, para efectos prácticos, el planteamiento del documento lo pone en el centro, para efectos de reflexión, pero por ningún motivo resuelve las situaciones urgentes que son ya impostergables y que esas tienen que ser quizás dinamizadas en el ámbito local. Y a lo mejor con eso me das pauta para algo que es importante, José Luis, y es aprovechen los espacios eclesiales que se van gestando alrededor de esta asamblea. Yo insisto, veo con Humberto que nos ha estado acercando a los custodios de la casa común, los cuidadores de la casa común, los hogares de Cristo, los movimientos populares. Uno va viendo que la asamblea no es un fin, el diálogo que produce, el volver a reafirmar como sus inquietudes, el volver a comprometernos con aquellos que son los más excluidos, ya hace que todo este proceso tenga sentido. Creo que con total honradez, obviamente, lo que la asamblea producirá puede ser alguna acción concreta que ya estamos emprendiendo, presiones en ámbitos también de Naciones Unidas a través de la Santa Sede. Estamos participando en esas mesas, pero estamos en un mundo muy, muy desigual, muy complicado. Yo creo que la asamblea lo que puede hacer es abrir la perspectiva para volver a tomar como este sentido comunitario, para escucharnos, y ojalá una iglesia que sea fiel también, lo que el Papa siempre dice de San Juan Crisóstomo, ¿no? De ver la iglesia carne de Cristo que está ahí afuera también, con llagas y crucificada. Gracias, Mauricio. Muy bien, una última pregunta porque ya está llegando la hora que Mauricio tiene que iniciar otra reunión. Walter Oscar Fernández. Gracias, Humberto. Bueno, agradecer también la invitación, obviamente, de participar en esta charla. Y no, simplemente no es pregunta, sino también a modo de reflexión, ¿no? Y sobre todo, digamos, partiendo del eje que es el motor, digamos, de nuestra cátedra abierta de la Universidad de Morón, que comparten su dirección el rector y el doctor Portolema y Monseñor Jorge Vázquez, ¿no? En ese sentido, digamos, creo que Francisco en estos 8 años de pontificado ha sido una verdadera usina de pensamiento, pero sobre todo también un factor de acercamiento, a tal punto que, por ejemplo, si uno abre la primera página de Laudato Si, se va a encontrar que está dirigida a todos los habitantes de este planeta, sin exclusión, ¿no? Sean católicos, no católicos, bueno. Y también pone su visión en una continuidad con sus predecesores, ¿no? Y en armonía con pensadores que precisamente no son católicos o pueden ser seculares también. También, si uno viene a ver Fratelli Tutti es una encíclica que está dedicada sobre la fraternidad y la amistad social.
Y también me viene, digamos, a la mente lo que ocurrió el 27 de marzo del 2020, ¿no? En esa imagen imponente de él solo en San Pedro, digamos, rezando por unos tiempos, el tiempo inicial de la pandemia, que no sabía todavía sobre la dimensión que tomaría y cuánto nos va a llevar adelante esta cuestión. Y el mensaje de la barca, ¿no? Que estamos todos en esta misma barca y que nadie se salva solo. Así que yo creo que digamos, me parece más que nada, y como no como pregunta, sino también agradecerte a Mauricio por tu mensaje clarificador, pero entiendo que es una posibilidad de que todos podamos expresarnos y aportar nuestras ideas a esta asamblea eclesial. Nada más, gracias, Humberto. Bueno, Mauricio, entonces no sé si querés una palabra de despedida. Ya son 19:26. Les deseo a todos muy agradecidos por tu esfuerzo de siempre. No, Humberto, al contrario, yo insisto, y no es retórica, soy yo el que agradece honestamente porque nos han encomendado esta parte de la escucha que es completamente irreal e ilógico pensar que una instancia aislada y en una situación como la que estamos lo pueda resolver. Realmente son estos espacios. Justo antes de venir con ustedes estaba con las nuevas generaciones de todas las congregaciones religiosas de la CLAR, con una esperanza también enorme, y creo que esta es como la riqueza del proceso. Yo me pregunto, siempre pongo este ejemplo, si algo pasara que bloqueara, imaginemos que un evento que impida que se dé la asamblea, eso va a hacer que la revelación del Espíritu se frene, que no tenga sentido. Yo digo, si en cada sitio de los que hemos estado ya dialogando, que se ha creado esperanza, se abre un camino para una escucha, para ir a otros y otras, para fomentar un diálogo sobre lo que nos duele, lo que es el grito de los pobres de la Madre Tierra y el camino de la Iglesia, ya habrá valido la pena, ¿no? Y sobre esta última intervención, que agradezco mucho también, esta bendición del Papa, yo también decía esto, a nivel sociológico, socioeconómico, sociopolítico, evidentemente que no estamos en la misma barca, ¿verdad? Creo que eso es como muy, dicen unos en yate y otros en patera, viviendo la situación de la pandemia. Pero allí es donde se afirma la riqueza, la belleza y la identidad de nuestro ser eclesial. Es una categoría eclesiológica, de reino, de llamado. Estamos llamados todas y todos a ir en la misma barca en esta tempestad, si no, no se habrá cumplido la hora, y por eso hay esperanza. La mirada sociológica puede tener una razón, que hay una desigualdad enorme, unos en yate y en patera, pero en clave eclesial, claro que estamos llamados a esa misma barca. Ahí está la promesa del reino y en eso nuestra fe. Yo les agradezco mucho y encantado de seguir con los distintos espacios posteriores, seguirnos acompañando. Estamos creando sinodalidad en la iglesia, no preparando un evento, y eso pues da para todo lo que queramos y nos da mucha esperanza. Gracias de verdad a la Universidad de Morón, al Museo Jorge, al rector, a ti Humberto, y encantado de estar aquí sintiéndonos siempre en casa. Muchas gracias, Mauricio. Un fuerte abrazo de todos.